Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Eh, Soy el doctor Ulises Rogel, actual presidente de la Sociedad Latinoamericana del Ritmo Cardíaco. Para mí es un gusto nuevamente estar en este segundo webinar del año 2023. En esta ocasión nos acompañan excelentes profesores, excelentes speakers con un gran nivel académico y quienes nos van a mostrar algunos trabajos electrocardiográficos y la manera de interpretar de manera muy sencilla. Quisiera darle las gracias a todos ellos. Quisiera presentar a la doctora Ana Claudia Venancio. Ana Claudia, aparte de ser una gran amiga y conocida de hace muchos años, bueno, pues ella es cardióloga, es electrofisióloga, ella reside en Brasil. Ella es doctora en ciencias médicas por la Universidad de Sao Paulo y tiene un fellowship realizado en el Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona y también en McMaster en Canadá. Ella es fellow de la Ciudad Europea de Cardiología y ella va a coordinar este webinar. Ana Claudia, muchas gracias por tu ayuda, por tu participación. Y bueno, te cedo la palabra para que coordines este excelente webinar. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Ulises Rogel, por la invitación para coordinar tan importante webinar. Me gustaría de dar las bienvenidas a todos de Latin American Heart Rhythm Society, en especial a los brasileños. Somos o único país de língua portuguesa da América Latina, mas é fácil nos compreendermos pela proximidade das línguas portuguesa e espanhola, tanto por sua estrutura quanto por todas as amizades construídas ao longo do tempo. Also, we'd like to welcome all our audience in America and around the world, as we do have international speakers tonight. They live in English-speaker country, but they are native in Spanish language countries. Como o Dr. Ulises ha dicho, yo soy brasileña y cardióloga en Juiz de Fora, Minas Gerais, con doctorado en São Paulo. Y cuando conocí al doctor Carlos Morillo en mi posgrado y me fui a hacer su fellow en McMaster University y empezamos nuestra amistad. Y por intermedio del doctor Murillo he tenido el placer de conocer al doctor Adrián Baranchuk cuando hicimos juntos doctor Murillo y yo un capítulo del su ebook. Y sobre todo tengo la satisfacción de presentar a mi gran amigo Luis Aguinaga, doctor Luis Aguinaga, que de todo que tenemos en común empieza con la formación con profesor Brugada. Así, invito al doctor Luis Aguinaga, que es profesor, director del Centro Integral de Arritmias de Tucumán, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, director máster en arritmias de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, miembro de la Global Committee Heart Rhythm Society, y si fue nuestro primero presidente de LARS a nos presentar y nos enseñar sus estrategias para interpretar un electrocardiograma. Por favor, Luis. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Ana Claudia, por esta presentación tan amistable. Y bueno, siempre esto es una reunión de amigos, ¿verdad? Un placer ser presentado por la doctora Venancio, por Ulises como presidente del ARS y compartir con dos grandes amigos y referentes nuestros como son el doctor Morillo y el doctor Baranchuk. Bueno, esta cita con la electrocardiografía he tratado de adaptar de manera más bien educativa y básica porque sé que hoy están presentes no solamente especialistas en arritmias, sino médicos en general. Y para empezar, me gustaría trabajar sobre dos grandes tópicos de lo que es la electrocardiografía. Primero, un tópico que nos interesa mucho y que puede ser claramente un marcador de riesgo en algunos pacientes. Para esto, presento brevemente un caso clínico real que ocurrió acá en Tucumán, ¿sí? De un paciente, una persona
niño de 12 años que practicaba deporte competitivo, que tenía varias evaluaciones anuales normales, que hizo una muerte súbita, estuvo en el hospital algún tiempo y luego finalmente fue a donación de órganos, no tuvo una recuperación cerebral. Donde en el electrocardiograma de este niño, en todos los precompetitivos, aparecía siempre el mismo patrón. ¿Sí? Esto ya retrospectivamente, viendo había pasado por el examen no de especialistas, sino de deportólogos, algún cardiólogo también, pero siempre estaba presente alguna alteración en el electrocardiograma a la cual me voy a referir. Y antes de volver a este electro, decir que se subdiagnosticó el famoso síndrome del QT prolongado. Lo voy a marcar aquí brevemente. Uno tiene la impresión, luego habrá que medir, ¿verdad? En precordiales da la impresión de estar una alteración del QT, y por esto quiero llamar la atención de algo que ocurre frecuentemente y decir que esto ocurre en todo el mundo y citar, por ejemplo, este magistral trabajo liderado por Bisky, que es mexicano, ustedes saben, pero que trabaja en Israel, donde con más de 900 médicos de todo el mundo, ¿sí? Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y demás, realizaron un test con 4 electrocardiogramas, donde 2 tenían QT prolongado, 2 no, y bueno, vieron a ver qué capacidad de identificar tenían. Solamente el 50% de los cardiólogos fueron capaces de hacer un diagnóstico correcto. Y no todos los especialistas, los electrofisiólogos, solamente el 80%. Y si íbamos a los internistas, esto bajaba a un 40%. Con lo cual, este estudio, como le dije, con más de 900 médicos de todo el mundo, con eso trazado, mostró que esto es un tema donde fallamos muchas veces. ¿Sí? El diagnóstico del QT prolongado, bueno, acá abajo lo que dice que hay que insistir, que hay que hacer esfuerzo en la educación médica sobre este tópico especialmente, y que para hacer un diagnóstico específico se necesita alguien entrenado. Es por eso que quiero darles algunos tips de qué utilizar. Nosotros utilizamos y recomendamos esto, por ejemplo, usar las calculadoras de Medscape, medir el intervalo QT, inicio del QRS, final de la onda T, saber los milisegundos, el número de cuadraditos, cosas simples, ¿sí? Acá esto es un ejemplo. Si tenemos 10, será 400 milisegundos o 0,40 de segundo, y también el intervalo RR, medirlo pacientemente, ¿sí? Sobre todo, tener una conducta de hacer una medición en general adaptada, ¿verdad? Si hay antecedentes, si uno está haciendo informe de electrocardiografía, etcétera, etcétera. Está la fórmula de Bassett, que yo no le pido a nadie que se acuerde de la fórmula de Bassett. Esto ha sido uno de los grandes inconvenientes, aplicar, calcular y demás. Hoy, teniendo las herramientas como esta, ¿verdad?, que es una herramienta que está validada internacionalmente, uno puede acceder simplemente sabiendo estos 2 datos, ¿verdad?, del QT, pero sin corrección, y de la frecuencia cardíaca, bueno, obtiene directamente el QT corregido, que en este caso era prolongado, aunque a simple vista parecía no prolongado. Es decir, uno puede equivocarse diciendo, no, esto es un QT normal, y quizás no lo es. Sobre todo los que están en el borderline, en la zona gris, pueden llevar a confusión. Pero más interesante aún, bueno, esto es accesible, es confiable, todo el mundo tiene un móvil con acceso a internet y demás, con lo cual no debería pasar que subdiagnostiquemos QT prolongado, y siempre tratamos de hacer, por ejemplo, con los residentes de ejercicio, hagamos esto con la calculadora, qué QT tiene, qué hay que hacer, si voy a iniciar un fármaco que prolongue el QT, etcétera, etcétera. Y bueno, y cuando hay alguna duda, siempre referirnos al arritmólogo, ¿verdad? Para un poco decir, confirma
esto me parece que está prolongado, que no está bien, es una onda U, no es una onda U, debemos incluir, etc. Esto es el primer mensaje. Pero más recientemente hubo una publicación de algo que me gustó muchísimo, ¿sí? Donde a veces a simple vista uno puede tener una impresión de que está prolongado o no, ¿sí? Y esto es algo que no está muy validado, pero que en la práctica sirve, ¿sí? Si el intervalo RR uno lo divide en dos y el QT está dentro de esa mitad, probablemente no esté prolongado. Esto cuando las frecuencias son muy rápidas o muy bajas, probablemente ya no funciona tanto, pero en frecuencias promedio puede funcionar. Obviamente en cosas muy prolongadas como esta, bueno, a simple vista uno ve que ya es un QT kilométrico, bueno, que pasa la mitad del ciclo RR. Otro tip que les quiero dar, esto me gusta muchísimo y esto supera cualquier cosa de los que he mostrado. Esto lo hizo la gente de Mayo Clinic, ¿sí? Donde simplificó aún más esto de la calculadora del QT corregido. Acá uno pone la frecuencia cardíaca, puede elegir incluso el número de cuadrados pequeños del electrocardiograma. Ni siquiera calcular los milisegundos, ni siquiera calcular los segundos. Puede elegir cuadrados pequeños, 10, 12, 10, como dice acá, y listo. Y acá tenemos las tres posibilidades que sí son importantes. No es lo mismo calcular cuando hay un QRS ancho o con una fibrilación auricular o con un QRS estimulado, ¿sí? Entonces acá tienen las tres posibilidades. Nuevamente, esto es de acceso libre, está muy validado y tienen sobre todo, miren ustedes, la recomendación. Esto sobre todo se hace para empezar, por ejemplo, drogas o fármacos que prolonguen el QT en algún paciente que ya tiene una condición previa. Y aquí sale con este valor de Basset. Pero aún más, esto nos da las otras fórmulas, ¿sí? Fredericia, Hodge, Framingham, es decir, nos informa en estos cuatro valores, ¿sí? O fórmulas, perdón, los QT. Y acá, por ejemplo, nos dice si es más de 500 parar, entre 470 y 500 con cuidado, ¿sí? Puede proceder si es menor a 470 y acá sale la recomendación. 456, proceda. Yo creo que esto es algo que está hecho de manera muy educativa, muy práctica, muy sencilla y que si todo aplicamos probablemente nos podamos confundir menor. Un tema que corregir, de acuerdo a la publicación vista, es esto de el QT sin duda. Bueno, las formas de cómo ocurren las taquiarritmias en este síndrome o en esta patología, el QT prolongado, puede ser, ¿verdad?, adquirido o puede ser congénito, se prolonga el QT, la torsión de punta, donde cambia la polaridad, la morfología, donde cambia el eje, ¿verdad? Rota sobre un eje específico. Luego, después de esto, genera una pausa. Esta pausa hace que prolongue más. Puede haber una alternancia de la onda T, que es un claro marcador o predictor de mayor arritmia. Y bueno, y finalmente tener la fibrilación ventricular. Esto es una secuencia habitual. Bueno, algunas otras formas, esto ya de otro tipo de paciente, siempre claramente, aparte de la prolongación, un claro marcador, es esto que se ve aquí en precordiales, que es la alternancia eléctrica de la repolarización. Es un claro marcador también de la heterogenicidad que hay en ese miocardio y predice arritmias. Algunas formas más severas, ¿no es cierto? Y también de otros tipos de QT, varían de si está un canal u otro comprometido, que pueden llevar a confusión, pero bueno, acá uno si hace la medición de cada intervalo específicamente, va a saber de que está muy prolongado, y en QT, como en otras patologías en el electrocardiograma, hay una relación lineal entre tamaño y riesgo, ¿sí? El grado de prolongación predice específicamente la vulnerabilidad eléctrica de ese paciente y el riesgo arrítmico. Hay otros, por ejemplo, este es un caso metabólico, QT metabólico, muy prolongado, donde, bueno, obviamente también hay una alteración no solo eléctrica específica, quizás subyace también en los canales, pero sobre todo a nivel
¿no es cierto?, de medio interno. Sepamos que todas las alteraciones, por ejemplo, hipocalemia severa, hipocalcemia, hipomagnesemia, pueden prolongar el intervalo QT. Pudimos hacer un video porque cuando surgió esto del COVID y de los fármacos que se empezaron a utilizar para COVID que prolongaban el QT, nos pidieron, así que tenemos este video realizado con, bueno, mucho más datos de QT, es educativo, se lo recomiendo, está de acceso libre en la Federación Argentina de Cardiología, donde mostramos, bueno, otras cosas con respecto a las drogas, cómo es el tratamiento, si está prolongado o no prolongado, cómo medimos, todas las cosas que pueden ser de interés. Es un video de pocos minutos, son 13 minutos, donde trata todo esto sobre el QT. Bueno, eso con respecto a repolarización. Con respecto a despolarización, me avisan por favor cuando falta un minuto, les pido, gracias. Despolarización, presentarles esto, paciente de 25 años, presentó palpitaciones y síncope. El electrovasal fue este, ¿sí? ¿Por qué traigo este electro? Que lo vamos a analizar dentro de un momento. Ustedes saben, taquiarritmia con QRS ancho, ¿sí?, que asusta. Traemos esto también porque esto también es difícil de diagnosticar. Y hay una publicación, vean, esto es del grupo de Praga, hicieron un estudio muy lindo, ¿sí? Evaluaron a 300 miembros de médicos de emergencia, sí habían cardiólogos, internistas, etcétera, pero ¿qué hacen emergencia? Y les mostraron 2 electros, ¿sí?, los mismos electros, del mismo paciente, uno con Wolf en sinusal y otro con esta arritmia, con fibrilación auricular, conduciendo rápidamente en ese Wolf. De los 300, solo uno tuvo un diagnóstico positivo. Algunos sí diagnosticaron el Wolf solo, algunos, muy pocos, la FA con vía accesoria, muy poquitos, creo que 3, pero uno solo tuvo los 2 correctos. Por lo cual, también llama la atención de que esto es algo que deberíamos tenerlo más bien conocido. Así que vino Pedro Brugada y Sergio Richter a ayudar un poco, dijo, bueno, esto es un caso del servicio secreto, el FBI, debemos utilizar el famoso FAST, PROT y regular para describir este electrocardiograma. ¿Y a qué se referían? Y les muestro un poquito los criterios. Si tenemos, primero, si es FAST de rápido, ¿verdad? PROT de ancho e irregular, debemos pensar por lo menos en esta condición. Hay otros diferenciales, pero bueno, si tenemos más de 200 de frecuencia, ¿sí? RR en algunos lugares con el ritmo irregular mayores a 300 por minuto, complejo QRS ancho, complejo donde cambia la morfología latido-latido, pero no la polaridad, ¿sí? Bueno, y que el eje permanece estable, debemos pensar en esto. Siempre el diferencial es la taquicardia ventricular polimorfa, porque todos sabemos que este es un ritmo que nace del ventrículo. A través de la vía accesoria se activa el ventrículo, no se activa, digamos, a través del sistema de conducción, sino como un ritmo ventricular. Pero bueno, algunos efectos como esta captura que se ve aquí, en este latido, que también puede ser una captura en ventricular, pero lo que ellos han distinguido como el efecto concertina, cuando hace más lento se pone más ancho, cuando se pone más rápido se pone menos ancho, o sea, con diferentes grados de precipitación, y algo que prácticamente excluye la taquicardia ventricular es que entre el ciclo mínimo y el ciclo máximo de RR hay más de un 100% de diferencia en cuanto al ciclo. Entonces, el mensaje es, con esta paciente, con la paciente que presentamos inicialmente, si tiene FAST, si tiene PROAD y si tiene irregular, por lo menos pensemos en una fibrilación auricular conducida a través de una vía accesoria. Estas capturas aquí de estos latidos angostos, como decía, bueno, favorecen a que hay un ritmo que viene de arriba, ¿verdad? Que se puede activar a través del nodo auriculoventricular. Puede ser para TB o puede ser para esto también. Pero claro, estos ciclos que conducen tan rápidamente, no es posible que se activen a través del nodo AB,
y que siempre mantiene el mismo eje. ¿Sí? Esto sería quizá la principal diferencia con otro tipo de patología. Y aquí también, mientras más el ciclo se hace lento, es más ancho, y cuando se hace muy rápido, se hace más angosto. El famoso efecto concertina que describía, por ejemplo, el doctor Pedro Brugada. Así que FBI, fibrilación auricular conducida a través de una vía accesoria. Este es otro lindo ejemplo de esto, sí, fibrilación muy regular, rápida. Algunos RR son realmente muy cortitos, como los que se pueden ver por acá. Cuando se hace más lento, son más anchos, ¿sí? Acá también hay alguna captura, probablemente, con algún QRS de menor amplitud, y rápidamente irregular. Algunos de los casos nuestros mostrando todo lo mismo. Vean, este es un niño que hizo una muerte súbita, que fue recuperado, ¿sí? Tuvieron este registro primero, luego hizo fibrilación, etcétera, etcétera. Esto es un registro muy lindo, un paciente nuestro, ¿sí? Donde se ven también acá QRS de captura, ¿verdad? RR muy rápido, muy rápido, típico en los niños. Esto está a más de 300 por minuto, ancho e irregular. El famoso FBI del servicio secreto. ¿Cómo estoy con el tiempo hasta acá? 3 minutos. ¿Perdón? 3 minutos. Todavía Me quedan 3 minutos. 3. Bueno, muestro el último. Tengo caso por si Baranchuk no podía estar, así que tengo un montón, pero muestro este último y le cedo la palabra. Bueno, esto, 24 años, deportista competitivo, también del rugby. Parece que todos los rugbyistas tienen este tipo de problemas. Bueno, cambiando ya un poco del espectro clínico electrocardiográfico, con un electro que en discusión era así, ¿no es cierto?, con alteraciones muy manifiestas en la repolarización infradesnivel del ST, con T negativas muy marcadas en todas las precordiales. Bueno, siempre está la discusión, y esto lo quiero traer en tapete, del electro del deportista entrenado con una hipertrofia adaptativa versus el electro de una miocardiopatía hipertrófica. No siempre es fácil la diferenciación, porque a veces están en medio, ¿verdad?, en una zona gris, y a veces tenemos que apoyarnos en mucho, no a veces, sino con frecuencia en la imagen o en algunos datos, por ejemplo, el test genético. Y de esto solo dejar este mensaje con la diapositiva siguiente. Es decir, bueno, hay algunas características electrocardiográficas que favorecen uno u otro caso, ¿sí? Este electro de la izquierda, que es fisiológico, está descrito sobre todo en atletas afroamericanos, ¿sí? El que puede estar presente, donde uno diferencia, ¿sí?, como dice aquí, la inversión de la onda T, el punto J, que siempre está a la misma altura, ¿verdad?, de la línea de base, o un poco alto, y luego viene la negatividad. Eso más bien sería una hipertrofia fisiológica, versus lo patológico, donde claramente el punto J empieza a estar infradesnivelado, ¿sí?, y va en concordancia con el infra del nivel del ST. Muchas veces estamos en hipertrofias que están en el borde, y bueno, aquí nos apoyamos con algunos datos de la imagenología o de la genética, etcétera. Bueno, algunos pacientes son claramente patológicos. Vean ustedes en taquiarritmia cómo este ST se hace mucho más profundo, donde adquiere mucho más magnitud, el infradesnivel, incluso siendo taquiarritmias supraventriculares que luego de esto degeneran en ventriculares, y bueno, en este caso, paciente con desfibrilador implantable. Bueno, el tema de la hipertrofia, la fibrosis, y si ustedes quieren, puedo parar aquí para dar la palabra al doctor Baranchuk. ¿Es así, Ana Claudia? Sí. Muchas gracias, doctor Aguinaga, por la fantástica presentación, y les pido a todos que mantengan sus dudas apuntadas para que las contestemos al final de todas las presentaciones.
Y ahora invito a Dr. Adrián Baranchuk, que es profesor de medicina en la Queen's University en Kingston, Canadá, editor jefe del Journal of Electrocardiology, vicepresidente de la International Society of Electrocardiology y el presidente de la Inter-American Society of Cardiology, a nos mostrar sus perspectivas cuando analiza electrocardiogramas. Por favor, Adrián. Muchas gracias, doctora Venancio, por esta presentación y muchas gracias por la oportunidad que nos da Lars de poder compartir esta sesión. Gracias a Ulises Rogel, su presidente, y a Abbott por ayudarnos con estas ponencias. Es un placer compartir con el doctor Aguinaga y el doctor Morillo esta oportunidad. Estos son mis conflictos de interés, pero específicamente para esta presentación no hubo soporte de ninguna empresa. Y los objetivos que tengo para hoy es que revisemos algunos trucos de cómo analizar electrocardiogramas, pero fundamentalmente pasarles a todos ustedes una estrategia de cómo enseñar y cómo aprender electrocardiografía. Se van a dar cuenta que radica prácticamente en lo mismo, y para eso tomé 3 casos que son curiosos, que me ayudan a mostrarles las diferencias que hay entre las 2 estrategias que proponemos para la enseñanza del electrocardiograma. Entonces, el primer caso es este caso donde ustedes se ven que el paciente está en ritmo sinusal y siguiendo el ritmo sinusal hay un latido ancho que no tiene una onda P. Lo que ustedes ven antes es la onda T del latido subsiguiente. Y como ustedes pueden ver, viene el ritmo sinusal y este latido ancho que lo vamos a llamar extrasístole. Y como no tiene onda P precedente, es una extrasístole ventricular. Ritmo sinusal, extrasístole, ritmo sinusal, extrasístole, conformando un patrón de bigeminia ventricular. Lo que es muy curioso es que luego de la extrasístole hay una onda P que no conduce al ventrículo. Entonces esto es muy posible que sea una activación retrógrada luego de la conducción ventricular de la activación del nódulo sinusal. Entonces lo que ustedes tienen es ritmo sinusal, extrasistolia ventricular bigeminada y este patrón muy característico de una onda P que es negativa respecto de la onda P sinusal, donde la aurícula y el nódulo sinusal se están activando en forma retrógrada y eso no conduce al ventrículo. Entonces primero los invito a que miremos qué podemos sacar del aspecto del ritmo sinusal. Y como ustedes ven, en D2, D3 y ABF en la cara inferior, hay una onda Q indicando la presencia de un infarto inferior, que como también se ve en V6, podría ser un infarto lateral. Entonces, una de las cosas que quiero como tips pasarles es que cuando ustedes tienen un extrasístoles ventriculares, ya sea en patrón de bigeminia, como en este caso, o patrones aislados que aparecen 1 o 2 o 3 veces en un electrocardiograma, es que midan el intervalo que hay entre la onda R y la extrasístole. Y ustedes se dan cuenta visualmente que es siempre el mismo. Con lo cual el mecanismo de esta extrasístole es muy poco probable que sea automático, porque estaría coincidiendo siempre con la misma ligadura, que es como se llama este intervalo, para cada uno de los casos. Esto habla más de un mecanismo de reentrada. Y si ahora ustedes ponen juntos que el paciente tenía un infarto inferolateral con extrasístoles ventriculares, es altamente probable que el mecanismo de esta extrasistolia ventricular sea un mecanismo de reentrada. Fíjense cómo, mirando el electrocardiograma, tanto en ritmo sinusal como con la extrasístole, podemos empezar a especular el mecanismo y el sustrato de la arritmia. Recuerden que cuando uno suma la ligadura, que es el espacio entre el latido precedente y la extrasístole, y la pausa post-extrasistólica, que es desde la extrasístole al latido subsiguiente, eso es igual a 2 intervalos RR. Y entonces a eso técnicamente lo llamamos pausa compensadora, que soporta aún más el mecanismo de reentrada. Entonces, no nos tenemos que olvidar, las extrasístoles son latidos anticipados, latidos prematuros del inglés. La morfología es completamente diferente y más ancha que el latido de base. Eso empieza a darnos
la pauta de que es de origen ventricular. Pero si encima no tiene no tiene presencia de onda P precediendo al latido ventricular, entonces eso es una extrasístole ventricular. Si las ligaduras son fijas, señala más posiblemente que se trate de un mecanismo de reentrada. Si son variables, son automáticas, lo que se conoce como parasistolia ventricular. Si la pausa es compensadora, soporta el mecanismo de reentrada. Y la siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde se originan estas extrasístoles? Entonces, lo primero que hago es miro el eje de la extrasístole. Y si la extrasístole es positiva en la cara inferior, esto es un eje inferior. Si subsecuentemente a mirar la cara inferior para ver si es eje inferior o superior, voy a mirar la cara lateral, 1 y ABL. En este caso, fíjense, es positivo en 1 y negativo en ABL. Y si la transición de la extrasístole, no del latido original, está en B3, como este caso, transición se llama a cuando la onda R y la onda S se hacen equidistantes. Fíjense, pequeña R, mucha S, un poquito más de R, mucha S, y aquí están equidistantes. Cuando tengo estos tres elementos, puedo especular que esto está viniendo desde el aspecto posterior del tracto de salida del ventrículo derecho o de la cúspide coronariana derecha. Y la importancia que tiene esto la vamos a ver en los siguientes slides y está en cómo uno planifica la posible ablación de este caso. Entonces, esto lo dijimos, el incremento del automatismo o circuitos de reentrada son los dos mecanismos posibles para las extrasístoles. Siempre que tenemos extrasístoles frecuentes hay que descartar si el paciente tiene o no cardiopatía estructural. Sospechar un problema cardíaco y sobre todo descartar la presencia de isquemia o de cualquier otro elemento que pueda estar impactando sobre el sistema nervioso autónomo. Y finalmente, con un Holter es cuantificar cuánta extrasistolia hay y si hay síntomas que sean verdaderamente debilitantes cuando se están produciendo las extrasístoles. Y esto es lo que nosotros llamamos el trípode del tratamiento de la extrasistolia ventricular. Cuando hay una correlación fuerte entre síntomas debilitantes, doctor, no me puedo atar los cordones del zapato que siento que el corazón se me sale del pecho, no puedo ir a trabajar. Yo tenía una abogada muy conocida que no podía ir a trabajar porque cuando estaba dando charlas en la universidad, el nivel de extrasístoles no le permitía desarrollar su tarea. Cuando hay impacto en la función ventricular, si las extrasístoles están impactando la función ventricular y ustedes han descartado que no haya otro problema, por ejemplo, enfermedad coronaria, es cuando debemos actuar. Y cuando hay muchas, al principio pensábamos en 20.000, 20%. Ahora cuando estamos por arriba del 10%, ¡bum!, se prende la alarma. Entonces, de este trípode, si uno tiene dos de estas tres causas, algo hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ya sea tratarlas farmacológicamente o en los tiempos modernos, se las podemos mandar a Luis Aguinaga o Carlos Morillo para que hagan la ablación del foco de esta extrasistolia ventricular. ¿Cómo aplicar el algoritmo para la identificación de dónde está viniendo? Fíjense, primero nos preguntamos si el eje era superior o inferior. Cuando la R es positiva en la cara inferior, el eje es inferior. ¿Ok? Positiva en la cara inferior. Y después me pregunto, ¿está del lado izquierdo o del lado derecho? Y para eso me voy a ver la extrasístole en el lead 1. Y si es positiva, como en este caso, está a la derecha de la línea media. Y fíjense que las estructuras que me quedan a la derecha de la línea media son predominantemente el tracto de salida, el aspecto posterior del tracto de salida y la cúspide coronariana derecha. Pretender que cada uno de nosotros se acuerde de este algoritmo es virtualmente imposible y por eso les traje la cita de algo que hicimos entre Queens y Pensilvania en cómo utilizar el electrocardiograma para poder determinar de dónde viene la extrasístole. Y eso al cardiólogo y al médico electrofisiólogo les da la pauta de cuál es su posibilidad de poder acceder con las herramientas que se dispongan a una ablación exitosa. En ese
paper van a encontrar este cuadro que les va diciendo, dependiendo si fue un eje inferior, un eje superior, o si hay discordancia en los leads 2 y 3. Voy a pasar al segundo caso y después voy a atacar los mecanismos de enseñanza y aprendizaje de electrocardiografía. Y fíjense qué electrocardiograma tan curioso. Tiene un ritmo auricular con una especie de taquiarritmia, con una morfología parecida a un flutter, pero en vez de estar a 300 por minuto, este ciclo está a casi 600 milisegundos. Tiene un QRS ancho con una morfología extremadamente rara, pero estoy seguro que muchos de ustedes, al ver este electro, ya se prendió la lamparita y ya saben de qué estoy hablando. Fíjense en B4, B5, B6, la elevación del punto J característica. Entonces, cuando tengo bradicardia con arritmias auriculares no conducidas, un QRS ancho a expensas de una elevación del punto J, y más si viven en Canadá, que tenemos que pensar en hipotermia. Y la hipotermia se caracteriza por las famosas ondas de Osborne, que son nada más y nada menos que una masiva elevación del punto J, por un QRS ancho, arritmias prolongadas y, como nos enseñó Luis, un QT larguísimo. Entonces, fíjense que ahora esto tiene un nombre y ustedes pueden ponerlo en el disco rígido de su cerebro, y la próxima vez que ven esto, si ustedes dicen este paciente está hipotérmico, se ha medido la temperatura corporal, diferente por supuesto si les traen un paciente que ya está hipotérmico, ustedes hacen un electrocardiograma y confirman la impresión. Entonces a esto quería llegar. ¿Cuáles son las estrategias para enseñar y aprender electrocardiografía? La primera es el reconocimiento de patrón, el caso número 2. Se los muestro de vuelta. Ustedes ven este QRS, ya ni siquiera necesitan ver el resto del electrocardiograma. Esto es hipotermia. El segundo mecanismo es el mecanismo inductivo y deductivo, donde ustedes dicen, bueno, si tengo un QRS ancho que no está precedido de una onda P, ¿no es cierto? Estoy llegando. Que no está precedido de una onda P, donde la ligadura es fija, puedo estar en presencia de una extrasístole ventricular generada por un mecanismo de reentrada. Pero a eso le sumo que aparte tiene un infarto en la cara inferior. Entonces yo sé que las reentradas son más frecuentes en individuos que tienen cicatrices previas en el corazón. Recuerden que el electrocardiograma a ustedes los puede ayudar a hacer un diagnóstico. ¿Ven el electro? Esto es un patrón de Brugada. Después analicen el resto, pero ya lo tienen en su hard drive. Es, por ejemplo, yo a Carlos Morillo no lo veo personalmente hace 3 años, pero si estoy caminando por la calle, conozco la cara, conozco cómo camina, digo, ese es Carlos Morillo. Lo mismo sucede con el reconocimiento de patrón. Esto es una hipotermia. Esto es un síndrome, eso es un patrón de Brugada. Recuerden que con el electrocardiograma ustedes pueden decir tratamiento. Apliquen el mecanismo inductivo-deductivo y de esa manera pueden llegar a decir esta extrasístole necesita ser ablacionada. Les permite comprender el mecanismo electrofisiológico, lo vimos recién en las extrasístoles, y es útil para el pronóstico. Pero fíjense qué interesante, uno puede enseñar o aprender un electrocardiograma a través del reconocimiento de patrón, ¿no es cierto? Como les decía, el caso 2 era patrón, el caso 1 mecanismo inductivo-deductivo. Pero ahí existe un link entre las dos estrategias, porque hemos aprendido el electro con reconocimiento de patrón. Nos lo metimos en el hard drive del cerebro, pero después, por ejemplo, podemos ir y leer cuáles son los efectos del frío en el sistema de conducción. ¿Cómo se deteriora el sistema de conducción en frío gradual? Por ejemplo, cuando ustedes mandan un paciente para cirugía o cuando van a hacer un cooling de un paciente para la recuperación neurológica. Pueden ir viendo y analizando qué es lo que pasa con el electrocardiograma en diferentes fases del enfriamiento. Y después pueden discutir qué tipo de tratamiento. Si yo tengo un paciente con fibrilación ventricular y una temperatura de 33 grados, ¿lo sigo chocando aunque no responda a los choques? ¿O hago lo que se llama un recalentamiento del paciente en fibrilación ventricular, haciendo RCP, esperando que el paciente recupere temperatura para volver a intentar el choque? ¿Se dan cuenta cómo el patrón de reconocimiento se puede linkear al mecanismo inductivo-deductivo? Voy al último caso, así después le damos paso al profe Morillo. Paciente con ritmo sinusal, los voltajes no son muy grandes, tiene
este patrón de RSR en B1 con onda T negativa en B1, B2, B3 y B4. Y lo que hice acá es les amplifiqué B1 para que vean que después de la R hay una onda antes de la onda T negativa. Y esto es lo que se conoce, yo sé que muchos ya lo estarán diciendo, como onda épsilon. Entonces, si yo tengo bajos voltajes con un bloqueo incompleto de rama derecha, T negativa de B1 a B4 y presencia de onda épsilon, reconocimiento de patrón, esto es una displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Y volvemos a lo mismo. Esto se aprende con reconocimiento de patrón, pero uno puede hacer el link y llevarlo a un mecanismo inductivo-deductivo para amplificar el margen de sus conocimientos. Por ejemplo, puede aprender los criterios mayores y menores para el diagnóstico de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Puede revisar la fisiopatología. ¿Por qué tengo bajo voltaje? Porque parte de los miocitos están siendo reemplazados por tejido fibroso y eso no tiene voltaje y eso me achica todo. Puede traer a bordo otras modalidades. Ok, ya tengo el electrocardiograma y lo tengo en la cabeza. ¿Cómo se ve esto en una resonancia nuclear cardíaca, en un eco o en un estudio de señales promediadas? En el mismo electrocardiograma, ustedes pueden amplificar el área de interés para tratar de ver las ondas épsilon, y eso es lo que se llama la posición Fontaine de las derivaciones cardíacas, que se lo voy a mostrar a continuación, y también pueden especular, ok, este paciente se presentó con síncope, o este paciente se presentó con una muerte súbita resucitada. ¿Qué tratamiento tengo para este paciente? Se dan cuenta entonces cómo un reconocimiento de patrón puede evolucionar rápidamente hacia un mecanismo inductivo-deductivo. Termino con esta diapositiva. Carlos creo que tuvo la oportunidad de trabajar con Guy Fontaine en London, Ontario. Yo tuve la oportunidad de coordinar este paper donde tomamos a un paciente donde la onda épsilon se veía fundamental y casi únicamente en la derivación V2, poniendo los electrodos de manera convencional. Cuando uno aplica la posición de Fontaine, lo que sucede es que ahora la ve en las tres derivaciones de Fontaine. Y lo único que eso requiere es saber cómo poner las derivaciones en el tórax, está bien explicado en este paper, y de esta manera uno puede entonces, como les decía, hacer la onda épsilon más notoria. Muchas gracias, doctor Baranchuk, por su excepcional presentación, y también les pido que mantengan sus dudas hasta el final. Y por último, pero no menos importante, invito a profesor Carlos Murillo a compartir sus estrategias para interpretar un electrocardiograma. Doctor Murillo es profesor del Department of Cardiac Science de la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá. Trabaja en la división de cardiología y electrofisiología y también es profesor y pesquisador de Libyan Cardiovascular Institute, that is a joint entity of Alberta Health Service and the University of Canada. Dr. Murillo, por favor. Muchas gracias a la doctora Venancio y al resto de organizadores. Es un gran orgullo para mí estar en esta sesión con dos de mis más brillantes exalumnos, como son el doctor Baranchuk y la doctora Venancio. La verdad no tengo ningún conflicto de interés. El doctor Baranchuk ha dado una clase magistral sobre cómo hacer la interpretación y sobre todo el sistema que debemos utilizar siempre para interpretar un electrocardiograma. Nos mostró un caso de un paciente que tenía extrasístoles ventriculares con disfunción ventricular izquierda, y aquí hay un artículo interesante que nos muestra algunos de los marcadores de cuáles son los pacientes que están en más riesgo de hacer una taquicardia, una cardiomiopatía inducida por extrasistolia ventricular. Y aquí están algunos de los factores de riesgo, como son la duración del QRS durante la extrasístole mayor de 156 milisegundos, la carga de extrasistolia ventricular, el sexo y el origen en el ventrículo izquierdo. Y pues no me voy a demorar más en esto, simplemente para poner esto a cuento, porque Adrián nos mostró un caso muy interesante.
Como nos dijo Adrián, pues entonces usualmente lo que hacemos, y esto es lo que ha tratado de hacer la inteligencia artificial, semejar lo que hacemos nosotros para interpretar un electrocardiograma y utilizar ese reconocimiento de patrón y después tratar de utilizar algunos mecanismos que podemos derivar del electrocardiograma. Este es un paciente de 40 años que venía teniendo síncopes recurrentes sin prodromo. Y ustedes ven que es un electrocardiograma bastante anormal. Aquí hay un bloqueo de rama derecha, unas ondas T muy prolongadas con un QT. Si miramos lo que nos mostró el doctor Aguinaga, que si el QT es más de la milleta del RR, probablemente está prolongado, lo cual es cierto aquí, con un PR un poco prolongado. Entonces, ¿qué patrón nos dice este electrocardiograma que nos puede inducir a pensar qué está sucediendo? Pues ustedes hagan sus apuestas y me van contando. El paciente obviamente se hospitalizó, se hacen todos los estudios, por esfuerzo, eco, resonancia, todo es normal. Y 24 horas más tarde tiene un electrocardiograma como este, que básicamente es un electrocardiograma prácticamente normal, que no muestra mayores alteraciones con un QT normal. Y 24 horas más tarde vuelve a hacer una serie de lo que la enfermera interpreta como convulsiones, que son realmente síncopes, con de nuevo este electrocardiograma bastante anormal. Entonces el electrocardiograma pues es una herramienta que nos ayuda a tratar de interpretar, bueno, pero ¿qué le pasa a este hombre de 40 años? ¿Por qué está haciendo esto? Prolonga el PR, tiene un QRS muy anormal. ¿Esto qué es? ¿Esto es un brugada? ¿Esto qué es lo que está sucediendo aquí? El patrón obviamente no podemos decir exactamente qué es, pero nos está diciendo que algo mal está sucediendo, sobre todo en pacientes que tienen síncope recurrente sin prodromo. Entonces resulta que cuando se está monitorizando este paciente en la telemetría, nos hace esta taquicardia ventricular así muy rápida y ya está haciendo estos síncopes. De nuevo, ¿qué le pasa a este paciente? Y obviamente no hay electrocardiograma que sirva sin historia clínica. Eso es parte de nuestra parte deductiva que hacemos a diario. Este paciente resulta que no sé cómo será la situación en Latinoamérica, pero en Norteamérica los opioides y sobre todo la intoxicación por opioides y la adicción por opioides son muy grandes. Y el tratamiento para eso usualmente es la metadona, pero este paciente no tenía plata para comprar metadona, entonces compraba loperamida, entonces el Imodium, que se utiliza para la diarrea. Y el vecino del paciente contó que este paciente tenía demasiadas pastillas ahí en la mesa de noche, se tomaba 200 pastillas al día de loperamida. Y esto obviamente, sabemos que la loperamida, entonces también basados en el electrocardiograma, como nos enseñaba el doctor Baranchuk, podemos hacer una deducción del mecanismo. Y sabemos que estas drogas bloquean los canales de potasio del HER, producen una repolarización tardía que prolongan el intervalo QT y que predisponen a estas torcidas de puntas y taquicardias ventriculares, que era lo que tenía este muchacho, que hacía esta prolongación de la potencial de acción con alteraciones como tal. Entonces, acuérdense que a veces vemos casos que no esperamos cuál sea el diagnóstico, pero ya el electrocardiograma nos estaba diciendo alguna cosa rara. Este es un paciente de 64 años que está viendo un partido de béisbol y que de pronto siente como un poquito de dolor de pecho y hace esta taquicardia. Entonces, de nuevo, identificación de patrón. Recuerden que siempre tenemos que mirar si hay una onda P que precede el QRS, si es un QRS estrecho o ancho. Aquí ustedes pueden ver que este es un QRS ancho. Este paciente tenía un antecedente de un infarto previo del miocardio y ustedes ven que aquí entonces hay unas ondas Q profundas con lo que parece un bloqueo de rama derecha. Esto es taquicardia ventricular, esto es taquicardia supraventricular con aberrancia, esto es un flóter auricular. Es importante tener el diagnóstico más o menos en mente porque el tratamiento pues obviamente va a ser importante. Reitero que no existe buena interpretación del electrocardiograma sin la historia clínica. Ya les comenté que este paciente había tenido un infarto. Entonces, yo la recomendación que le hago a todos es que cuando ustedes ven una taquicardia de complejo ancho, más de 120 milisegundos, tienen que determinar si es regular o irregular. En este caso, parece ser una taquicardia regular.
Siguiente paso es definir si el QRS es igual al que tiene el QRS durante el ritmo sinusal, si tiene una taquicardia supraventricular con aberrancia de rama o si es lo que nos mostraban anteriormente, una vía accesoria antidrómica o preexcitada. En este caso no hay fibrilación auricular, si hay relación auriculoventricular 1 a 1, y si es irregular, pues puede ser una de estas que ya vimos acá, fibrilación auricular, una taquicardia auricular con conducción variable, etc. Volvamos al electrocardiograma y tratemos de ver qué más podemos ver. Pues ya vimos que el eje pues no es un eje normal, vemos que hay como una morfología de bloqueo de rama derecha con unas orejitas aquí que no son tan normales, la duración aquí del QRS es un poco más profunda y prolongada, y entonces pues vamos a mirar la morfología en las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales, pues esto tiene más cara de ¿qué? De bloqueo de rama derecha, ¿verdad? Tiene como bloqueo de rama derecha y una RS aquí, terminal en la derivación B6. Entonces, pues esto puede ser una taquicardia ventricular, pues todavía no sabemos si es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Vuelvo y les reitero que uno tiene que pensar en las cosas más frecuentes. Paciente con infarto previo tiene una cicatriz, probablemente lo mejor que uno puede hacer es decir que esto es una taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. Y hay algunos patrones electrocardiográficos que nos ayudan, no con 100% de certeza, pero bastante, cuando el QRS es mayor de 140 milisegundos, el eje QRS es superior, la morfología en precordiales es bloqueo de rama derecha, pues uno trata de ver en la derivación B1 estas características. Estas tres son usualmente más frecuentes en taquicardia ventricular. El RS menor de 1 también. Si es bloqueo de rama izquierda, entonces hay que buscar estas características electrocardiográficas que muestran que son bastante inducibles y sugestivas de taquicardia ventricular. Y aquí se las repito un poco más en detalle para que las vean ustedes. No tenemos mucho tiempo para entrar en todo el detalle, pero ya ustedes vieron hoy, en la época de Baranchuk y Mian, nos teníamos que aprender de memoria todos estos criterios. Hoy en día hay aplicaciones en todos los teléfonos que nos ayudan a determinar eso. Entonces, ¿cuáles son las características que nos dice una es una taquicardia ventricular o que una es una taquicardia supraventricular con aberrancia? Pues están estas, que es la duración del QRS, más de 160 milisegundos cuando hay bloqueo de rama izquierda, el tipo de eje, si hay latidos de función, latidos de captura, disociación auriculoventricular, y si los del lado derecho, pues más frecuentes en taquicardia supraventricular con aberrancia. Y de nuevo aquí una ilustración donde más o menos se resumen la mayoría de los criterios y varios de los criterios nuevos que se han utilizado, como este criterio de la duración del QRS, más de 50 milisegundos, cuando medimos desde que empieza el QRS hasta el nadir. Esto lo escribimos con el doctor Pavay y el doctor Brugada, y tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 95% para determinar que es taquicardia ventricular. Esto es bueno porque la mayoría de los electrocardiogramas en las ambulancias de una derivación son usualmente la derivación 2. Entonces es más fácil que tener que aprenderse todos los criterios de Brugada y los otros criterios, como por ejemplo estos de las orejitas de conejo, etcétera. Entonces esto nos ayuda, y no voy a entrar en los detalles porque creo que ya estamos sobre el tiempo de los diferentes algoritmos que existen, y aquí está el algoritmo que les mostraba de Pava, que nos ayuda bastante para determinar si es una taquicardia ventricular o no. Otras cosas que nos ayudan siempre es la morfología. Estas son unas extrasístoles ventriculares, y ustedes ven que esta es una extrasístole ventricular como con bloqueo de rama derecha que se origina en el músculo papilar posteromedial, y con el electrocardiograma, solo con el electrocardiograma podemos guiarnos muy bien para saber dónde vienen estas extrasístoles. Y por último, siempre habíamos creído que el prolapso de válvula mitral era benigno, pero hemos aprendido que pacientes con prolapso de válvula mitral, con extrasistolias complejas, que hacen síncope recurrente y muerte súbita, están en alto riesgo de hacer muerte súbita. Y hay algunas características ecocardiográficas, algunas características también de la resonancia, que reitero, no tengo tiempo para entrar en detalles, pero que nos muestran algunos de los riesgos de muerte súbita en esta población. Generalmente son pacientes jóvenes
que, como les decía, en la época en que yo estaba haciendo cardiología de residente, nunca pensábamos que un prolapso de válvula mitral fuera de alto riesgo. Y aquí están los hallazgos electrocardiográficos que son importantes, como la inversión de la banda T, la prolongación del QT, extrasístoles ventriculares que se originan o en el tracto de salida o en los músculos papilares, y la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o taquicardia ventricular como tal, y algunas alteraciones imagenológicas que ustedes pueden ver aquí. Entonces vamos a dejar ahí para poder hacer una discusión, y como ustedes ya vieron, ya todos saben de una qué es este electrocardiograma, que es regular o es irregular. Entonces, de nuevo, reconocimiento de patrón y sistemáticamente siempre utilizar el mismo sistema para la interpretación del electrocardiograma. Como ustedes pueden ver, esto es irregular, hay unos complejos anchos, unos complejos estrechos. Esta es una vía accesoria posteroceptal que es la causa de una muerte súbita en este paciente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Murillo, por su espectacular presentación. Y ahora tenemos preguntas que vienen de la audiencia. Empiezo con una primera pregunta direccionada al doctor Luis Aguinaga. Nos preguntan si el patrón de jóvenes atletas que tenéis en África, si se puede tener este patrón también en jóvenes no atletas. Bueno, es una pregunta realmente interesante, Claudia. Lo hemos revisado alguna vez por justamente este tipo, ¿no?, de presencia de este patrón que aparentemente sería anormal, pero porque la gran mayoría de todos los estudios en electrocardiografía normal han sido hechos en personas no afroamericanas, ¿sí? Hicimos una revisión de esto y las alteraciones más frecuentes, pero fisiológicas, que se veían como mayores ondas R o alteración de la onda T, sobre todo de B1 a B4, en atletas afroamericanos, también se han observado en algunas personas no atletas, pero por ejemplo con un índice de masa corporal importante, ¿sí?, que hacía cambiar el fenotipo. Se ha descrito que casi un 13 a 15% de personas afroamericanas no deportistas pueden tener estos cambios en el electrocardiograma, alteraciones de la repolarización, por ejemplo. Con lo cual, no habría que ser tomado en principio como un electro anormal basado en lo que denominamos normalidad por los estudios de electrocardiografía. Se ha propuesto que incluso es una variante normal esa, y de hecho lo es en personas afroamericanas. Ahora, donde más se visualizan esas alteraciones, cuando ya está el corazón de atleta, ¿verdad? Persona afroamericana, con una buena índice de masa corporal, con un ventrículo aumentado de masa, ¿verdad? Empiezan a haber incluso ondas Q patológicas, R más grande, alteraciones del ST con T negativa, pero bueno, que tenemos ahí que discriminar en lo que es patológico de lo que es adaptativo. Pero sí, se pueden ver incluso en personas no deportistas para responder a la pregunta. Muchas gracias, profesor Aguinaga. Ahora hay dos para el doctor Adrián Baranchuk. La primera es si la morfología del origen de la extrasístole ventricular, si puede elegir diferentes medicaciones también, dependiendo del origen, no solo para ayudar con el mapeo para la ablación, pero también para decidir sobre todo las medicaciones. Bueno, la pregunta es muy interesante y tiene dos respuestas. Yo diría que lo que puede llegar a influenciar nuestra decisión dentro de la utilización de fármacos, más que la morfología de la extrasístole, es la determinación del mecanismo. Mientras que las taquicardias ventriculares o las extrasístoles ventriculares de origen automático responden mucho mejor a betabloqueantes, las que son por reentrada, si bien los seguimos usando, y el que diga que no, que levante la mano, la efectividad está comprobada que es muy pobre. Cuando los mecanismos son por reentrada, como el caso presentado, las drogas antiarrítmicas tienen un rol muy pobre.
Lo que sí tiene importancia en la pregunta es que dependiendo quién hace el análisis, porque ahora con ese artículo y teniendo el algoritmo en la mano, uno en cualquier rincón del planeta puede determinar de dónde está viniendo la extrasístole. Lo que mis colegas, y los invito a que Carlos, Luis o Ulises den su opinión también, es que no todos los laboratorios están capacitados para ir a buscar específicas extrasístoles en específicas áreas. Digo por decir, por ejemplo, el summit del ventrículo izquierdo, el triángulo aortomitral, son áreas que requieren de electrofisiólogos con experiencia en el mapeo de estas extrasístoles y es muy diferente a tenerlos, por ejemplo, extrasístoles viniendo del tracto de salida anterior del ventrículo derecho, donde electrofisiólogos de primera línea, pero sin experiencia o aprendizaje en el mapeo de sitios específicos del corazón pueden ser altamente efectivos. Entonces la morfología le ayuda al equipo a decidir, ¿somos nosotros los que tenemos que encarar este caso o tal vez en este caso en particular derivarlo a un centro de mayor complejidad con sistemas de mapeo no fluoroscópico y con personal entrenado en estas capacidades? Gracias. Esa era la primera, ¿verdad? Sí, quiero oír también Murillo y Aguenaga si quieren acrescentar alguna cosa más. Obviamente el doctor Baranchuk tuvo un buen profesor, así que no tengo mucho que agregar. Realmente, pues cuando vemos extrasístoles que vienen del tracto de salida del ventrículo derecho y si hay pequeñas carrerillas de taquicardia ventricular no sostenida, esto ya nos está diciendo que más o menos estos pacientes usualmente responden o a beta bloqueadores o antagonistas del calcio. Extrasístoles que vienen de otros lados, como son las cúspides, y si no hay ninguna alteración en la función ventricular ni infarto previo muy grande, pues flecanida puede ser donde empezamos. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios del doctor Baranchuk. Sí, yo simplemente agregar que a veces, totalmente de acuerdo, obviamente, a veces sí nos pasa que a veces, por ejemplo, nos encontramos con pacientes poco sintomáticos que con el beta bloqueador se vuelven más sintomáticos, ¿no? Por ese tema de la bradicardia mecánica oculta, de que a veces empeora clínicamente el paciente, porque quizás tiene, si hay mucha densidad extrasistólica, una presión de pulso muy baja, una bradicardia real versus lo del electro, ¿verdad? Porque a veces el extrasístole no genera una onda de pulso y uno aumenta, o sea, incrementa más la bradicardia de pulso, no de electro, y por ahí se pone más sintomático, ¿no? Y está siempre, obviamente, el rol de la ablación, que cada vez se le pide menos, ¿no? La alta densidad, la disfunción ventricular, la sintomatología, la poca respuesta a droga. En personas jóvenes, por ejemplo, mujeres con extrasístole del tracto de salida del ventrículo derecho, lo que ocurre frecuentemente con el beta bloqueo es que se ponen muy hipotensas o que están con la presión ahí en el límite y habitualmente no los toleran. Entonces vemos que no hay una buena respuesta y ahí está el dilema de empezar a cambiar fármacos, tipo propafenona, etcétera, ¿no? Guiados por el mecanismo, como ha mencionado Adrián. Ana Claudia, yo quisiera preguntarle a los tres, por ahí mencionó el doctor Baranchuk algo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pues en términos muy sencillos, se basa en meter millones de patrones en una máquina y que después esta máquina pueda tener algún tipo de interpretación, alguna deducción, alguna cosa inductiva de todos estos patrones. Y en ese sentido, como bien lo dijo el doctor Baranchuk, en el cerebro pasa lo mismo, en el cerebro de las personas pasa lo mismo. Después de que una persona ve cientos o miles de patrones de electrocardiogramas, pues uno se le facilita un poco más la interpretación sencilla. Y en ese sentido, alguna pregunta que llegó al chat y me gustaría saber su opinión en general de los tres, ¿cuál sería su esquema inicial y completo? ¿Cómo inician interpretando un electrocardiograma todos ustedes? ¿Y cuál sería la recomendación para aquellos médicos jóvenes que se desesperan por
no ver una onda P o no identificar esto o aquello en un electrocardiograma. No sé, ¿qué nos podrían decir en este sentido? Doctor Barachuk, si quiere empezar. Respecto a inteligencia artificial, digamos, yo la ligo mucho a la inteligencia natural, porque si somos nosotros los que vamos a alimentar a las máquinas y las alimentamos mal, lo que diga la inteligencia artificial va a ser irrelevante en términos de poder ayudarnos a resolver cualquier cosa. Yo les recuerdo algo, cuando ustedes sacan un electrocardiograma con un electrocardiógrafo actualmente, les viene a ustedes un diagnóstico. Ese diagnóstico fue hecho por inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que nosotros nos pasamos enseñando? No lean los diagnósticos automáticos de los electrocardiogramas. Confíen en el análisis que les hace su cardiólogo del electrocardiograma. Esto lo venimos viviendo hace aproximadamente 30 años. Entonces, ahora, con la influencia de inteligencia artificial, hemos mejorado mediante los mecanismos que se llaman aprendizaje profundo o deep learning. Entonces creemos que los algoritmos que podemos montar ahora son superiores a los existentes, pero en electrocardiología la inteligencia artificial existe hace 30 años. Entonces, les pido, digamos, 3 reflexiones. La primera es, la inteligencia natural parece seguir siendo la madre de todas las batallas, digamos. ¿Qué tan inteligentes podemos llegar a ser nosotros para alimentar máquinas y procesos que nos ayuden a fundamentalmente acortar los tiempos diagnósticos? Porque eso es hasta ahora, en los estudios realizados, lo que hemos logrado mejor. Acortar el tiempo diagnóstico, no mejorarlo. Cuando ustedes ven la sensibilidad de inteligencia artificial contra cardiólogo experto, es inferior. ¿Qué quiero decir? Inteligencia artificial versus darle un electro a Luis o a Carlos, Luis y Carlos son más precisos que la inteligencia artificial. Lo que pasa es que, claro, Luis y Carlos están en un centro, pueden contestar 10 emails, pero no pueden estar desde Tegucigalpa, Sierra Grande, a Ushuaia, en cada salita donde se está haciendo un electrocardiograma. Entonces necesitamos algo que equipare un poco la eficacia. Ahí está inteligencia artificial. El segundo punto es, sigamos confiando en el ser humano. Si alimentamos bien la máquina va a estar bien. Si la alimentamos mal, la máquina va a estar mal. Pero sigue siendo responsable el ser humano. Y tercero, para mis colegas más jóvenes, es a todos, y en electrofisiología en especial, nos seduce la nueva tecnología. Nuevas formas de marcapasear el corazón, nuevos catéteres, nuevas fuentes de energía. Cómo hacer más duraderas las lesiones que producimos en el corazón para que no haya arritmia, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se trata de darle una medicación a un paciente, nosotros en medicina y en ciencia pedimos estudios randomizados en fase 4, reproducibles, etc. Sin embargo, en electrofisiología y en electrocardiología muchas veces nos dejamos seducir por las nuevas tecnologías que han sido no probadas de manera tan insistente y eficaz. Y es un llamado para que todos reflexionemos en que nos apasiona avanzar y desarrollar nuevos conceptos. Pero eso no quiere decir que tenemos que cambiar nuestra práctica hasta que esto no esté completamente establecido. Quiero públicamente agradecerle a mi mentor, el doctor Carlos Morillo, que exactamente hace 20 años me trajo a Canadá y posiblemente no hubiera podido desarrollar mi carrera si no hubiera sido porque Carlos no se vio algo en ese chico de Argentina que por algún motivo había que llevarlo a Canadá. Así que públicamente saludo y agradezco a mi mentor. Carlos, ¿cuál sería tu recomendación para aquellos cardiólogos jóvenes que se desesperan al interpretar un electrocardiograma? ¿Cuál sería el consejo? Está muteado, Carlitos, está muteado. Está muteado. En primer lugar, que no se desesperen porque no hay necesidad de desesperarse, a menos que sea una real emergencia, pues no hay motivo de desesperarse cuando uno se confronta con un electrocardiograma. Lo que ya Adrián y Luis han dicho, lo primero es tener un sistema y siempre utilizar el mismo sistema. Cuando uno utiliza el mismo sistema, tiene menos tendencia a equivocarse. Y el sistema es el que ya nos han comentado. Busque la onda P, es ritmo sinusal, es regular, es irregular, el QRS está ancho, ¿dónde está el eje? Siempre utilice esas mismas reglas.
Si usted no se sale de esa cajita, tiene un riesgo de equivocación muy bajo. Ahora, no siempre va a tener el diagnóstico preciso que la extrasístole le viene la cúspide no coronariana. Eso no importa, eso es para nosotros los electrofisiólogos. Y a veces también nos equivocamos. Así que de eso no se trata. Lo importante son las cosas grandes, tener el diagnóstico claro y enfocarse por ese lado. Con respecto a inteligencia artificial, yo tengo otros conceptos un poco diferentes. Yo creo que depende de qué es lo que llamemos inteligencia artificial. Hoy en día inteligencia artificial es una coletilla que se utiliza casi que para todo. Y el que no habla algo de inteligencia artificial está out. Pero la inteligencia artificial es mucho más complejo de lo que estamos hablando aquí. Yo lo que me refiero es que uno, por medio de un electrocardiograma, como ya lo ha mostrado el grupo La Mayo Clinic, en ritmo sinusal usted puede determinar quiénes son los que van a tener fibrilación auricular. Eso es deep learning, eso es inteligencia artificial. Con un electrocardiograma solo, nosotros estamos haciendo un estudio con Mayo Clinic, podemos determinar el valor de la fracción de eyección. Esto no lo vamos a poder hacer nunca mirando nosotros, Baranchuk, Aguinaga y yo, un electrocardiograma. Eso es el poder que tiene la inteligencia artificial, que todavía debemos comprobar, que no está ahí. Y como ya lo dijo muy bien el doctor Baranchuk, todos los electros que hoy en día tenemos, bueno, la mayoría, por lo menos en Norteamérica, nos dan un diagnóstico. Y eso es una cuestión ahí medio básica de inteligencia artificial. Así que yo lo que les recomiendo a los jóvenes es que primero recordar que el electrocardiograma sigue siendo una herramienta muy útil. Y por medio del electrocardiograma, si nos acordamos bien de los ejes y de la interpretación de la onda Q, la T, etcétera, podemos también determinar mecanismos de arritmia. Así que no nos olvidemos que el electrocardiograma sigue siendo una de las armas más poderosas que tenemos. Los sistemas tridimensionales que tenemos de mapeo, y a mí me encanta toda la tecnología. Yo soy de los que uso más tecnología nueva y soy el más viejo aquí. A mí me tiran algún juguete nuevo y soy el primero que lo uso. Pero nunca se me olvida que la base está en que yo veo el electrocardiograma y veo mi electrofisiología básica para, junto con esta gran tecnología que tenemos, ya llegar a un mejor diagnóstico y una precisión mejor. Pero el electrocardiograma sigue siendo y seguirá siendo una herramienta que no vamos a eliminar nunca, porque contiene información que es muy importante y que si lo hacemos de una manera sistemática, sin afanarnos, sin estresarnos, vamos a tener un diagnóstico apropiado. Pues gracias, Murillo. Y me permito hacer un comentario después de estas presentaciones. Cuando ha presentado su primer caso, doctor Murillo, en que había una dinámica en el electrocardiograma del paciente. El paciente estaba con un electro normal y después un electro con el QT largo. Y lembrar a los jóvenes que tiene que hacer electros y hacer electros en serie, ¿no? Siempre solo uno electro y ya tiene el diagnóstico. Así es. Yo quisiera agregar con respecto al comentario previo, muy cortito, no voy a ser reiterativo, cuando creo que una de las mejores cosas, y bueno, tuve grandes maestros. Ustedes saben, los doctores Brugada siempre insisten y tienen esos cursos famosos de interpretación, electrocardiografía y mostrar trazados y demás. Rescato aparte de la sistematización que ha mencionado Carlos y Adrián, y eso es la manera de empezar a aprender, ¿verdad? Decir, medir todos los intervalos, bueno, los ejes, etcétera, etcétera. Quiero rescatar una cosa adicional que es el valor de la imagen. Y algunas personas tienen mucha facilidad para aprender con la imagen o con el video, ¿sí? Captar imagen y hacer una relación entre el ojo, cerebro y una respuesta. Yo, durante varios años en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología, me encargaba de hablar de arritmias en la urgencia, ¿sí? Era una mesa muy linda donde había mucha gente joven, mucha gente ávida y demás. Y preparé junto con los residentes del centro nuestro, para todo, la mejor imagen de una supraventricular, de una intranodal, de un Wolf, de una vía accesoria conduciendo, una FA, una ventricular, y como que teníamos para cada cosa en imagen. Luego evolucionamos y teníamos un video, ¿sí? Un video de una taquicardia ventricular monomorfa, de una polimorfa, demás.
y veíamos que realmente uno se acostumbraba a la visión de eso y a rápidamente relacionar con la identificación correcta. Pero siempre terminábamos diciendo, nosotros no tratamos electro, tratamos paciente. Y lo que mencionó Carlos Morillo hace rato es fundamental. Si un paciente tuvo un infarto y tiene un previo y tiene un taquicardia con QRS ancho, probablemente tenga más de un 90-95 de tener una taquicardia ventricular, aunque los criterios no nos estén ayudando. Es decir, la clínica, o si parece un electro muy feo y de una taquiarritmia ventricular y el paciente está perfecto, tranquilo en la cama de la unidad coronaria, pensemos que probablemente no está, hay una disociación clínica electrocardiográfica, con lo cual eso es muy importante, es decir, ¿qué trae atrás ese electro? ¿Qué información clínica tenemos para no hacer diagnósticos súper ¿no? elaborados si tenemos un contexto clínico diferente? Hay una pregunta de la audiencia para el doctor Baranchuk, donde nos dicen que si la onda épsilon únicamente se presenta en la displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Bueno, les doy una respuesta y después le pido al doctor Aguinaga, que tiene mucha relación con los hermanos Brugada, que también nos cuenten su experiencia en Barcelona. Pero la onda épsilon lo que refleja es un trastorno de conducción interventricular que afecta predominantemente al ventrículo derecho. Y es por eso que se da más predominantemente en la displasia ritmogénica que afecta al ventrículo derecho. Sin embargo, esta no es la única patología que afecta al ventrículo derecho, y ya sabemos que lo que antes pensábamos que era un problema iónico sin alteración estructural, que es me refiero a los canales de sodio y al síndrome de Brugada, ahora ya sabemos tanto que en el endocardio como en el epicardio hay alteraciones estructurales que pueden ser mapeadas e inclusive se puede hacer ablación del síndrome de Brugada. Para ello tiene que haber alguna lesión de tipo estructural que nosotros estemos corrigiendo. Y han habido múltiples reportes de la aparición simultánea de onda épsilon con patrón de Brugada. Entonces, esta combinación sé que es posible. No sé, Luis, si querés expandir o si, Carlos, tenés experiencia en alguna otra condición donde la épsilon haya aparecido. Sabemos que no es específica de la displasia ritmogénica y que muchas veces, para estar seguros, nos basamos en estudios de imágenes como es la resonancia nuclear cardíaca, la resonancia nuclear magnética cardíaca. Totalmente de acuerdo. Es una post-despolarización, sí. Fontaine lo mostraba siempre, alguna vez Pedro Brugada también tenía una descripción de esto. Y lo clásico es que si hay algo que retarda la activación en el ventrículo derecho, puede generar una épsilon. No necesariamente tiene que ser una displasia por infiltrado graso, puede ser cualquier fibrosis, puede ser congénita o adquirida. Hay patologías con mucha sobrecarga en el ventrículo derecho que tienen ondas épsilon, congénitas, por ejemplo, miocarditis del ventrículo derecho, e incluso ha sido descrita en la hipertrofia adaptativa del deportista, ¿sí? Por una sobrecarga y fibrosis adquirida que ha sido llamada como la displasia adquirida. No es tan frecuente como la displasia propiamente dicha, que tiene gran infiltrado y gran retraso y por eso aparecen las épsilon, ¿verdad? Pero no es patognomónica. Por eso está dentro en el diagnóstico de displasia como uno de los criterios electrocardiográficos y no como algo que si está sí o sí es una displasia. Muy bien. Sí, de acuerdo. Nada más que agregar. Hay una pregunta más para el doctor Murillo, que viene de doctora Eva María Picos, que recuerda que es muy importante recordar el síndrome de Barlow, de prolapso del mitral y muerte súbita, quizá frecuentemente está infradiagnosticada. Le pregunta si debe recordar. Sí, claro. Lo importante es tener en cuenta que tampoco es que todos los prolapsos de la válvula mitral son donde existen alto riesgo de muerte súbita. No tuve tiempo de ir por ese artículo que se lo recomiendo mucho. Es un artículo que salió publicado en JAMA Cardiology hace un par de años del grupo de Mayo Clinic, donde hacen
toda la amalgama de los diferentes criterios, sobre todo los criterios imagenológicos, que muestran la disyunción esa de la conexión mitral, que es la que parece ser la que es más arritmogénica, que también se puede detectar mediante resonancia con fibrosis focal ahí y algunos otros hallazgos electrocardiográficos. Así que no olvidarse que pues en la época en que nosotros estábamos empezando a practicar medicina, era siempre visto como un síndrome benigno y que no había ningún problema. La mayoría lo son, pero en las estadísticas más recientes, el 7% de los pacientes que tienen un prolapso de válvula mitral con las características que les mencioné se han manifestado con muerte súbita. Perdón. El doctor Guido Luis Sosa Zurita felicita a todos los ponentes y si quiere diferenciar un síndrome de Wolff-Parkinson-White con un Long-Ganon-Levine en un deportista joven, ¿qué hace? Bueno, rápidamente para los que no están familiarizados con la terminología, digamos, la manifestación electrocardiográfica de Wolff-Parkinson-White incluyó PR corto y onda delta. Después hay otras dos formas de preexcitación que son PR normal con onda delta, que corresponden a estas vías más distales que se llaman síndromes de Mannheim, y después lo que es PR corto, pero sin onda delta, que en el pasado, al colega que nos mandó, lo llamábamos síndrome de Long-Ganon-Levine. Y ahora lo llamamos, en inglés es Enhanced AV Node, que sería algo así, corregime Carlos y Luis, pero como conducción atrioventricular acelerada o facilitada. Y la diferencia es importante para el colega porque Long-Ganon-Levine siempre de manera especulativa hablaban de una vía que conectaba la aurícula con el nodo atrioventricular, como la génesis de el síndrome de Long-Ganon-Levine. Y ahora ya sabemos de que esa vía no existe, de que esa vía no se pudo hallar, no se pudo disecar, era una hermosa teoría, pero no se pudo comprobar. Lo que sí sabemos es que ciertos individuos, y esto puede ser frecuente en atletas, tienen lo que se llama conducción auriculoventricular acelerada o mejorada o facilitada. Entonces, lo primero es no entrar en pánico y si el paciente nunca tuvo arritmias supraventriculares, no tiene ningún tipo de restricción al ejercicio. Ahora, si uno no está muy entrenado en ver ondas delta y cree que puede haber una mínima preexcitación, se puede empezar con una prueba de esfuerzo para ver las variaciones del PR y ver si a diferentes frecuencias cardíacas, hoy Luis mencionó 3-4 veces el efecto concertina, para hablar de la preexcitación durante fibrilación auricular, pero que fue más básicamente descrita en el síndrome de Wolff-Parkinson-White para ver las diferentes conducciones a diferentes periodos refractarios. Entonces se puede hacer una prueba de esfuerzo y eventualmente cuando uno no está seguro, como señaló Luis en sus slides, referir al arritmólogo. Pero a priori, si lo único que hay es un PR corto y no hay presencia de arritmias y no hay palpitaciones, el paciente posiblemente no requiera nada más que un reassurance, un mecanismo de confort, de decirle todo va a estar bien, vaya, practique lo que tenga que practicar, su riesgo de arritmias cardíacas o de muerte súbita no está elevado respecto de la población general. Una pregunta más de la audiencia es en relación al diagnóstico diferencial de arritmias ventriculares, de taquicardias ventriculares, de las supraventriculares que conducen con aberrancia. ¿Tienen ustedes algún algoritmo que prefieran por ser más fácil, por tener mejor sensibilidad? ¿Algún algoritmo que ustedes utilicen cuando ven una taquicardia de QRS ancho para tratar de hacer un diagnóstico preciso? El doctor Carlos Morillo es el mentor de uno de los colegas que avanzó
uno de los algoritmos, y aparte estamos en Lars, así que lo dejo a Carlos que avance él con qué es lo que él hace, pero me gustaría reconocer a ese mentoreado por él, que aparte es de nuestro continente y es colombiano y es un orgullo para todos nosotros. Sí, bueno, ese es el algoritmo que el doctor Luis Fernando Pava publicó ya hace unos, ¿qué será?, 10 años ya, en Heart Rhythm Journal, pero eso lo publicamos junto con el doctor Brugada y conmigo y con algunos otros, digamos, electrofisiólogos que tienen algún reconocimiento, no sé por qué. La verdad, lo que tratamos de hacer fue simplemente simplificar las cosas, porque como ya les dije, los médicos también, sobre todo cuando estamos en una situación de emergencia, tenemos una atención muy corta y necesitamos cosas fáciles. Hoy en día todo se facilita con estas apps que tenemos en los teléfonos, pero por eso y por la razón que les dije cuando les mostré el electrocardiograma es que la mayoría de las veces cuando una ambulancia le toma a uno un electrocardiograma o llega a urgencias, es más o menos como una derivación de 2. Y por eso miramos que donde empezaba el QRS hasta donde el nadir del QRS, si eso era más de 50 milisegundos, que son casi un par de cuadritos, entonces eso ya era taquicardia ventricular. Y tenía una sensibilidad en especificidad muy alta que además ha sido reproducido por varios de los otros algoritmos. Entonces está el algoritmo de algunos polacos que miran al ABR y el ABL, y el de Brugada, que tiene una sistematización muy buena, que fue el que utilizamos durante mucho tiempo, pero no, de los 5 pasos de Brugada se le olvidan 4, y entonces no sabe cómo es eso del RS. Después por eso tratamos de hacer algo sencillo. Entonces, no porque lo hayamos desarrollado nosotros, sino porque para mí las cosas simples son las que más quedan en la mente de la gente. Cuando uno complica las cosas, entonces es mucho más difícil porque recuerden que los que ven estos electrocardiogramas no somos nosotros, este es el que está en urgencias, es el internista, el emergenciólogo, el pediatra, que no están acostumbrados como nosotros a ver todos estos electrocardiogramas. Entonces quisimos desarrollar algo sencillo y por eso el algoritmo de ver la duración del comienzo del QRS hasta el nadir, o sea que es cuando termina el QRS ahí en la derivación de 2, de aquí a aquí. Si eso es más de 50 milisegundos, usted tiene una gran posibilidad de que eso sea taquicardia ventricular. Otro que yo siempre le enseñaba a todos mis estudiantes es que una taquicardia de complejo ancho es mejor que se equivoque por lo alto. Siempre piense que es taquicardia ventricular, porque si se equivoca por lo bajo y cree que es supraventricular, puede poner en riesgo a su paciente. Y había alguna pregunta por ahí de cómo se trataba esto en la emergencia. De nuevo, un paciente con taquicardia de complejo ancho que viene hemodinámicamente inestable, no hay que pensarlo, hay que darle un choque, cardiovertirlo y punto. Un paciente que está hemodinámicamente estable, pues entonces las guías del ACLS recomiendan, donde esté uno en Latinoamérica, de pronto lidocaína, pero más que todo amiodarona, pero nunca dar un beta bloqueador o un antagonista de calcio, sobre todo en taquicardia de complejo ancho, y sobre todo si es alguna de estas taquicardias que les mostramos que eran las fibrilaciones auriculares preexcitadas. Ahí sí que nunca, jamás dar una droga que bloquea el nodo auriculoventricular, porque, como lo describió mi profesor George Klein en el año 78, esto es lo que induce fibrilación ventricular, porque al bloquear usted no va a ver que a esa vía accesoria andando a toda. Así que, keep it simple, como dicen en inglés. Y la otra cosa que podría decir, y también aprovecho, y bueno, fantástico, siguiendo el ejemplo de Adrián Baranchuk, hacer un reconocimiento. Hay que usar, cuando uno tiene desafíos electrocardiográficos, es muy importante utilizar la telemedicina. Y aquí rescatar el rol del mentor, ¿verdad? Hay grupos, o hay mucha facilidad. Telemedicina me refiero de manera simple, ¿no? Un grupo de WhatsApp, donde hay uno que sabe más electrocardiografía que el resto, que tiene más experiencia. A todos los que hacemos esto nos encanta recibir un electro y ayudar a alguien que lo necesita. Tenemos varios grupos y hay uno en donde estamos que se llama Fellow de Brugada, y está Ana Venancio y está Ulises Rogel, que también han sido Fellow, y es fantástico porque incluso a veces dentro de la sala alguien manda, estoy con este caso, tengo esto, y le empiezan a llegar respuestas de Holanda, de Estados Unidos, de Latinoamérica, y el que siempre está presente es Josep Brugada, es uno de los primeros en contestar. Desde un electro complejo
diciendo cuál piensan que es el origen. Esto es una cúspide, está en el Summit, está en demás. Realmente es un grupo fantástico. Y hoy nosotros, los que tenemos 30 años de electrofisiólogos, seguimos aprendiendo de esos mentores. Con algún detalle, con alguna cosa, a veces a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, mandamos. Así que un reconocimiento a esos mentores, en este caso, al doctor Joseph Rugala. Él mantiene ese grupo absolutamente vivo, con un trazado electrofisiológico, con un electrocardiograma complejo. Miren que somos electrofisiólogos formados todos, ¿eh? Y a veces se arman discusiones de por qué este mecanismo, de por qué este otro mecanismo. Siempre está la ayuda del mentor. Tengamos mentores, tengamos referentes, que tengamos online a quienes podamos enviar nuestras cosas ante esos casos súper difíciles, súper complejos. A todos nos gusta eso electro lindo. Y algo que me olvidé hace rato, que también sirve para el aprendizaje, armen su propio archivo. Cuando uno tenga un electro lindo, interesante, educativo, anote detrás, ¿verdad? Esto para la gente que va empezando, esto es tal cosa, asesorado por el mentor, anotar y luego ir repasando. Hay bibliorratos enteros que tenemos con electros muy lindos de todas las patologías que luego sirven en las presentaciones. Y si uno va repasando eso y va repasando, acá pudimos hacer un libro de un concurso que hacíamos a nivel de electrofisiología, que era el concurso de electrocardiografía, donde mostrábamos 10 electrocardiogramas. Era la reunión nacional en Argentina de electrofisiología, donde habían electrofisiólogos, bueno, de mucho prestigio y demás, y pasamos los electros, 10 diapositivas, cada una, no sé, la espera era 2 minutos. En 2 minutos, 1 minuto había que leer el electro, y en 1 minuto había que escribir la mayor cantidad de diagnósticos posibles. Bueno, los ganadores en 15 años de ese concurso que era nacional, hicimos un libro donde está Keegan, Carlos Lavalet, tuve el honor de estar también ahí en ese grupo. Hicimos un libro de 100 electrocardiogramas, ¿sí? Cada uno que tiene un gran valor educativo, y aprovecho el que quiera, tenemos un PDF libre de ese libro, donde en una hoja está el electro y en otra está la explicación, ¿sí? Y son todos electros que tiene, 6, 7 cosas para ver dentro de un mismo trazado, fantástico. Son los mejores electros que elegimos. El que ganaba el concurso presentaba los 10 mejores el siguiente concurso. Bueno, son técnicas, cosas que ayudan. Registrar, aprender de los registros que tenemos, seguirlos repasando, hacer los famosos revisiones, ateneos, talleres, incentivar a quienes, bueno, tienen los mejores trazados, y el rol del mentor y la telemedicina. Hoy en día es fantástica. Yo, estando de viaje, recibo de la unidad coronaria o del centro donde trabajo un electro a la noche y puedo decidir, mira, no, este paciente no se va de alta, lo estudian internado, o este paciente, de acuerdo a las características clínicas, se puede ir. Es decir, eso se puede hacer hoy perfectamente con una foto y un mensaje de WhatsApp. Bien, mis agradecimientos. Me gustaría quedar por toda la noche discutiendo y oyendo doctor Murillo, doctor Baranchuk y doctor Aguinaga con sus electros y toda su experiencia. Pero tenemos que terminar, no hay más tiempo para más preguntas, y me quiero agradecer también a todos que estuvieron con nosotros, de la audiencia hasta ahora, y en especial a todo el equipo de Lars y de Abbott, que nos dieron todo el soporte. Esperamos verlos todos prontos en la próxima webinar y quizá personalmente en Ciudad de México en el Congreso de Lars. Me pasó la palabra a Ulises Rogel para que haga sus consideraciones finales. Gracias, Ulises. Rápidamente, ya para terminar, quiero darte las gracias, Ana, por tu ayuda en este webinar. Quiero dar las gracias al doctor Baranchuk, al doctor Murillo, al doctor Aguinaga. Es siempre un placer escuchar una plática de todos ustedes. Lo difícil lo hacen muy fácil, y eso creo que es el concepto, es uno de los conceptos básicos en esto, ¿no? Quiero dar las gracias a la doctora Tania Carmona,
ella es director médico de Abbott aquí en México, y quien nos ayuda mucho en la organización de estos webinars, Alexa Cartagena, Iván Pérez, también gente de Abbott, y en general toda la gente de Abbott que nos ayuda con esto, ¿no? E indudablemente pues a todos ustedes por su presencia, por su tiempo. Espero que les haya gustado y bueno, pues ya irán viendo en las redes sociales los promocionales del siguiente webinar. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches.